La búsqueda de restos de detenidos desaparecidos en la dictadura militar, una tarea que ya lleva 18 años con resultados escasos, tuvo esta semana un nuevo mojón. El martes, el Grupo de Investigación en Antropología Forense confirmó el hallazgo de restos humanos enterrados en el Batallón 14 del Ejército en Toledo, Canelones. Al día siguiente, una delegación de madres y familiares de detenidos desaparecidos llegó hasta el lugar. En medio de la emoción, observaron el gran pozo en la tierra y sobre él una serie de bandejas blancas donde los expertos habían colocado varios de los huesos localizados. Hubo momentos de silencio y también intercambio con los encargados de los trabajos. Antes de retirarse, habló con la prensa Elena Zaffaroni, integrante justamente del grupo de familiares de detenidos desaparecidos. Como siempre, como las otras veces, siempre es la primera vez. Muy emocionante, muy removedor. La confirmación de que están ahí, no los entregan, de que están ahí, no los exigen, pero están y salen a luz gracias a este equipo espectacular y al trabajo espectacular que van haciendo, de una perseverancia que no tenemos palabras. ¿Cómo es el trabajo de los antropólogos que están a cargo de estas excavaciones? ¿Cómo asumen la responsabilidad que les cabe de ser casi la última esperanza, a raíz del silencio que mantienen militares y policías que deberían informar y no lo hacen? ¿Cómo lidian con años de frustraciones y apenas algunos días de éxitos? ¿Qué perspectivas ven hacia adelante? Bueno, de eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Alicia, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ustedes por la invitación. ¿Usted está involucrada en este grupo de investigación en antropología forense? Yo ingreso al equipo en el año 2007, posterior a los dos primeros hallazgos, y a partir de ahí quedo ya trabajando con el equipo hasta la fecha. En 2005 se firmó el convenio entre Presidencia y Facultad de Humanidades para que técnicos de esa facultad iniciaran las excavaciones en búsqueda de restos de desaparecidos. En esa época el trabajo estaba bajo las órdenes de José López Mas, ¿no? Sí, es correcto. En 2005 se da toda una situación interesante a nivel de elaborar quién sería el equipo encargado de esta búsqueda, ¿no? ¿Quiénes serían los especialistas o los profesionales que deberían estar a cargo? Y bueno, se barajaron distintas especialidades. La primera opción era el Instituto Técnico Forense, dando cuenta de esta investigación, pero por lo que implica una búsqueda en cuanto a recursos humanos y a tiempo que hay que invertir, se vio que no se podía dedicar el instituto a semejante tarea, y además había solamente, y sigue habiendo solo, un antropólogo forense para todo el país. De manera que empezó esa especie de danza de disciplinas entre geólogos, arqueólogos, a ver quién tendría que integrar ese equipo, y finalmente en 2005, cuando se firma este convenio, se entiende que tiene que ser un equipo de arqueólogos los que estén en la búsqueda. Uh-huh. Además de su título universitario, ¿ustedes pasaron por una formación especial para encarar este tipo de trabajo? Bueno, en mi caso sí, yo tengo una maestría en antropología forense que fui a estudiar al exterior porque la formación en el área es muy escasa. En Latinoamérica no hay programas de maestría ni doctorado, entonces hay que buscar esa formación o en Estados Unidos o en Europa. O la otra alternativa es irse como formando día a día en el trabajo de un equipo forense ya establecido, con experiencia que pueda transmitir a las personas que ingresan. Entonces el GIAF en sus inicios estaba formado por egresados y estudiantes de la licenciatura en Ciencias Antropológicas que, si bien tenían experiencia en arqueología, no tenían una experiencia en el área forense, ¿no? Hay que aplicar un montón de cambios en el trabajo al estar enmarcados dentro de un proceso legal.
Y hoy por hoy en el equipo sí tenemos gente que está, que ha recibido talleres, cursos especiales, ha viajado al exterior, y además lleva ya muchos años en este trabajo y hemos todos aprendido juntos a ir haciéndolo cada vez lo mejor posible. Desde 2005 a 2014, con la coordinación de López Mas, se hallaron 4 restos de detenidos desaparecidos, ¿no? Julio Castro, Ricardo Blanco, Uva Gessner Chávez y Fernando Miranda. Fue después de eso que le toca a usted asumir la coordinación en lugar de López Mas, y allí había de por medio una diferencia de criterios, un cambio en la metodología de trabajo, ¿no? Sí, de hecho la salida del doctor López Mas implicó que quedara el equipo sin un coordinador, y por mucho tiempo la universidad lo que hizo fue nombrarme a mí como referente, pero no como coordinadora. Ahí había como un matiz importante que recién se logra, digamos, cambiar con el ingreso del equipo a trabajar con el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia y la salida de la órbita universitaria, en la que sí pasó a ser coordinadora, de manera que tuvimos un tiempo en el que no teníamos una coordinación, sino una figura de referente. Y en el primer tiempo del trabajo del equipo, año 2005 y 2006, la investigación se focalizó sobre aquella información que daba cuenta o transmitía algún dato sobre enterramientos primarios, sobre la presencia de restos óseos en distintos predios militares, y se dan estos 4 hallazgos. En la segunda etapa de trabajo del equipo se focalizó la búsqueda sobre aquella información sobre desenterramientos o sobre la operación Zanahoria en todas sus acepciones, y eso fue generando a la interna del equipo de alguna manera un cuestionamiento sobre esa metodología. Sí, recordemos, la operación Zanahoria refiere a la posibilidad de que justamente restos de detenidos desaparecidos en determinado momento, cerca del final de la dictadura, hayan sido desenterrados de sus sitios originales, trasladados a otros lugares, vueltos a enterrar, o destruidos y lanzados al mar, etcétera, distintas alternativas, ¿no? Incluso una tercera, que sería el enterramiento vertical, el enterrar a la persona, por decirlo, de pie y plantarle un árbol encima. Entonces tenemos esas como 3 acepciones de la operación Zanahoria: la posibilidad de que no estén, digamos, porque fueron exhumados y cremados y tirados en el Río de la Plata, o la posibilidad de que estén, pero como un enterramiento secundario en otro predio militar o en otra ubicación del mismo predio donde hubiera sido el enterramiento primario. Entonces hubo un periodo de búsqueda a partir de esa hipótesis. Sí, se orientó la investigación en distintos predios en base a esta información de desenterramiento, buscando o un enterramiento secundario o la evidencia de que hubieran habido allí enterrados cuerpos y que hubiera quedado algún vestigio de los mismos para ser registrado todavía en ese contexto de excavación. Cuando usted asume la coordinación, se vuelve al criterio de trabajar en los enterramientos primarios. Sí, volvimos sobre esa información. Teníamos como la gran inquietud de responder a la pregunta de por qué no hemos encontrado más cuerpos. Realmente es que hubo una operación de desenterramiento de la cual no tenemos ninguna evidencia hasta el día de hoy, y en ese momento tampoco la teníamos. Entonces nos replanteamos un poco la investigación. ¿Qué información había habido en 2005-2006 sobre enterramientos primarios? ¿Qué se había incorporado con el paso de los años sobre esos sitios o sobre otros posibles sitios de enterramiento? ¿Y cómo se había abordado el sitio en 2005 y 2006 y posteriormente en algunos casos también? Ese poner todo sobre un mapa y volver a evaluar esa información fue lo que nos llevó a pedir ese reingreso en el batallón. Ya estábamos en el batallón 13, a solicitar una extensión de la cautela para volver sobre sitios ya excavados, porque nos dimos cuenta que las excavaciones no habían sido exhaustivas, que no habían dado cuenta de la totalidad del terreno, y que la decisión de dónde terminaba la excavación no había sido necesariamente la misma que nosotros entendíamos que se podía haber tomado como decisión metodológica. Entonces, con ese planteo fue que solicitamos extensión de cautela en el 13, con ese planteo es que ingresamos de nuevo al batallón 14, y con ese planteo es que estamos ahora nuevamente en la chacra de Pando. Esa diferencia de criterios de la que usted habla es interesante y al mismo tiempo es terrible, ¿no? Porque, en definitiva, a lo que se refiere es a
¿cómo decirlo?, teorías distintas sobre cómo ocurrieron las cosas para en función de ellas trabajar de una manera o de otra. O sea, la operación Zanahoria es una posibilidad, se habla mucho de ella. ¿Usted, por ejemplo, en definitiva, no cree que haya existido? Yo lo que digo es que no hay evidencia hasta el día de hoy de la existencia de la operación Zanahoria. Nosotros la tomamos como una hipótesis de trabajo y de hecho metodológicamente trabajamos con la cautela de que no se nos vaya a pasar en ese trabajo tan, si se quiere, grosero, que es el de una retroexcavadora con ese tacho en la tierra. Tenemos siempre la cautela de estar atentos ante la presencia de fragmentos, de huesos aislados, de restos de cal, de restos de vestimenta, cualquier cosa que pueda sí ser una evidencia de una operación Zanahoria. ¿A dónde iba es a que la operación Zanahoria o la circulación de la teoría de la operación Zanahoria de hecho puede haber terminado siendo una distracción, digamos, ¿no? Puede haber implicado una distracción, a eso iba, ¿no? ¿Cómo elegir, ¿no? ¿Cómo elegir a partir de la materia prima en la que ustedes tienen que manejarse, que es justamente información mínima, información arrancada por pedazos, ¿no? ¿No? ¿Cómo tomar decisiones? Un camino o el otro pueden ser más productivos, ¿no? Todo aquello, ¿no? Lo que mayoritariamente integra nuestro archivo es información falsa. Entonces, esa información falsa señalando incluso enterramientos primarios, el ingreso de testigos que nos señalan in situ dónde estaría el cuerpo y que nosotros después excavamos y encontramos no solamente que no hay cuerpo, sino que el terreno está virgen, ahí no hubo un desenterramiento. Sumado a esta circulación de este rumor o hipótesis de una operación Zanahoria, no solamente puede hacer que la búsqueda se detenga, porque bueno, con toda esa supuesta evidencia para qué buscar, sino que además a nosotros nos distrae, a nosotros nos hace perder mucho tiempo y nos hace excavar en sitios que por ahí no son de interés. Ya volveremos sobre eso, pero a ver, algunos datos prácticos. ¿Cuántos integrantes tiene el grupo? ¿10? ¿9? ¿10? En este momento somos 9 personas que trabajamos a tiempo completo, más 2 arqueólogos que cubren nuestras licencias o periodos donde tenemos un trabajo muy intenso. ¿Y en qué consiste el trabajo diario? Por un lado excavar, pero no solo eso, ¿no? No solo eso. Dentro de la antropología forense trabajamos en 3 áreas: la investigación preliminar, el abordaje en campo y el análisis de restos cuando tenemos restos para analizar. Entonces, en el día a día del equipo tenemos 1 o 2 personas dedicadas a la gestión y a la investigación preliminar, que están normalmente en nuestra oficina, tomando testimonios o analizando la información, o procurando buscar en archivos algo que nos abone en esta búsqueda. Y el resto de los compañeros, 7 de la mañana, si es verano, 7:30, si es invierno, parten todos juntos en una camioneta desde acá, desde el centro, que está en nuestra oficina, hacia los distintos predios. En este momento es primero el batallón 14, es 1 hora de viaje, donde se deja a los primeros compañeros en el campamento, y luego la camioneta se dirige a la chacra de Pando, donde deja al otro equipo de trabajo para el inicio de su jornada, que consiste en ingresar a ese campamento, que son contenedores en donde tenemos nuestro material de trabajo y donde hacemos también un momento de pausa al mediodía. En ese momento, en ese contenedor, se toman todos los materiales que se necesitan para excavar, porque aunque trabajamos con retroexcavadora, nosotros desplazamos materiales hasta el lugar donde en ese momento se está trabajando. Entonces se llevan baldes, palas, picos, asadas, cucharines, todas las herramientas necesarias, cámara de foto, el registro que hacemos exhaustivo de trabajo, el GPS. Todo eso se traslada a pie hasta el lugar donde quedamos excavando el día anterior. Previo a ese inicio de trabajo se sacan fotos de cómo se encuentra la excavación y el container, se coteja con cómo se dejó el día anterior, porque es parte de ese registro minucioso y de ese estar en el marco judicial, de que no vaya a haber un problema con esa posible evidencia que estamos trabajando. O sea, ustedes hacen un relevamiento cuando se van y a la mañana siguiente cuando vuelven. En el interín hubo una custodia militar. En la chacra de Pando tenemos custodia policial, porque en este momento no es un predio militar, pero sí, en todos los demás lugares que hemos trabajado, que son predios militares, la custodia la hace el ejército. ¿Y además hay cámaras filmando? No,
no hay cámaras. Eso era en la primera etapa en la que teníamos siempre un equipo del ejército que nos filmaba al lado del lugar donde trabajábamos. Ante distintos requerimientos del equipo y también pedidos y señalamientos del equipo argentino sobre la necesidad de que los técnicos pudieran trabajar sin esa presión y sin esa constante registro, fue que con el Grupo de Trabajo Verdad y Justicia logramos que ese registro no se hiciera dentro de la zona cautelar. Nos pueden filmar si quieren fuera de la zona cautelar, pero no dentro de la zona. No. Y la posibilidad, también yo le preguntaba, de que hubiera una cámara en la noche, digamos, en el horario en el que ustedes no están. No hay una cámara de seguridad, de vigilancia. No hay una cámara. De hecho, por ejemplo, lo que se denomina el campamento, donde tenemos nuestras cosas, está ubicado junto al campamento militar de la Guardia. Y el desplazamiento nuestro a veces es de muchos metros hasta el lugar que estamos excavando. En la noche ahí no queda una guardia necesariamente, no hay luz tampoco. La guardia sí está cerca de las máquinas retroexcavadoras y del container. A partir de esto que usted estaba describiendo, mi pregunta siguiente se coloca en otro nivel, ¿no? Más allá del trabajo profesional, digamos, ¿cómo les resulta el aspecto humano o humanitario que está de por medio? Por ejemplo, ustedes son de hecho la gran esperanza, casi la única esperanza, ¿no?, de decenas de personas que están esperando hace décadas ese hallazgo que les permita cerrar una parte dolorosa, enormemente dolorosa de sus vidas. Eso, ¿cómo cargan con esa mochila? Bueno, con distintas estrategias o como podemos a veces. Es muy frustrante el trabajo en cuanto a no solo a lo tedioso de lo que puede ser algo bastante rutinario, donde quizás la nota de color la tiene el clima. Somos obsesivos con el clima, si va a llover, si va a hacer mucho frío, para estar siempre preparados, pero en el día a día muchas veces la rutina es la misma, ¿no? Trinchera tras trinchera, cuando en la trinchera aparece algún cambio en el sedimento, una pequeña motita blanca, bueno, es tirarse adentro de la trinchera, es elevar la expectativa, es empezar a palpitar, y termina siendo algo que no es relevante en los 365 días del año, casi siempre, ¿no? A eso iba, ¿no? Por ejemplo, la tarea que ustedes desarrollan es muy ardua, se parece a buscar una aguja en un pajar. Este martes de mañana tuvieron un éxito, pero ¿cuántos años después del hallazgo anterior? 3 años y pico después del hallazgo anterior, ¿no? Sí, y más tiempo aún había pasado para cuando tuvimos el hallazgo de agosto 2019. En aquel momento, ¿cuál había sido el intervalo? Y el intervalo fue desde el hallazgo de los restos de Ricardo Blanco en el año 2012. Entonces veníamos realmente, en ese periodo de tiempo fue muy duro porque hubo, incluso a la interna del equipo estuvo el robo al laboratorio y tuvimos muchos cambios institucionales, unido a ese no hallazgo, a ese, si se quiere, fracaso, bueno, a esa carga de responsabilidad de decir no estamos logrando hacer el trabajo que tenemos que hacer. Yo iba a usar esa palabra y la usó usted primero. Podría decirse que lo del martes fue una excepción, que la rutina de ustedes es el fracaso, ¿no? O sea, ustedes terminan cada día con resultado 0 durante semanas, meses y años. ¿Cómo es eso? Nosotros también tratamos de verlo de otra manera, cuando nos empieza a ganar un poco la desesperanza. Y es, bueno, lo que sí estamos logrando hacer en este periodo es dar cuenta exhaustivamente del terreno y dar la seguridad a las familias y a la justicia, y en este caso a la Institución Nacional de Derechos Humanos, de que los lugares, las cautelas que estamos cubriendo, las estamos cubriendo 100%, y que no hay chances de que haya quedado nada ahí. Entonces es por lo menos ir diciendo, bueno, todo este terreno que nos ha costado excavarlo muchísimos años y que no ha sido obviamente con un resultado de encontrar un cuerpo, sí podemos garantizar que no es ya más objeto de interés.
eso nos obliga a replantearnos también cómo seguir investigando, qué seguir relacionando, qué dato relacionar con qué. Cada nuevo hallazgo, es verdad que es cada muchos años, pero esa identidad que en este momento está siendo tan procurada, para nosotros, además también de saber quién es la persona que acabamos de encontrar, nos va a sumar muchísimo a la hora de entender el contexto represivo, de entender por qué espacialmente está vinculado, en este caso, con 2 enterramientos en ese mismo predio militar, y saber si también en su momento de desaparición había un vínculo cuando esta persona fue detenida. Entonces, tratamos de decir que el no hallazgo también es información. Por supuesto que no es la que quisiéramos dar, pero también sabemos que es un trabajo, usted lo dijo, de buscar una aguja en un pajar. Por eso, no sé, me pregunto cuánta paciencia, cuánta capacidad para manejar frustraciones tienen que tener ustedes, ¿no? Sí, de hecho tenemos también apoyo psicológico. Suponía. Para poder lidiar con el día a día, con los años, porque yo no llevo 17, 18 años, pero tengo compañeros que sí están desde el primer día y han estado desde el primer hallazgo. Y nadie los sigue, nadie informa sobre ellos, cotidianamente, ¿no? Ahora sí aparecen, ahora sí son personajes y son reconocidos, pero todo este otro tiempo han estado yendo todos los días igual a cumplir una tarea, sí, que va sumando información o va descartando otra, pero que no es digamos, que no logra el resultado principal, ese, el básico, el fundamental, el que tanta carga humana tiene, ¿no? La de las personas que incluso se están muriendo sin conocer qué pasó con sus hijos, con sus familiares, ¿no? Eso es muy duro saber que puede haber restos que algún día se encuentren y no haya un familiar que los pueda recibir, porque ya no van a estar. Es muy duro enfrentar a los familiares y tenerles que decir que hemos terminado una excavación de un área cautelar sin resultados. Es muy duro decirles que no hay información nueva. ¿Cada cuánto tiempo se reúnen con ellos? En este momento la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene un vínculo directo con ellos, diría yo semanal de información. Nosotros nos estamos reuniendo con ellos cuando hay alguna cosa muy particular para transmitir. Tenemos siempre los canales abiertos con ellos, pero no estamos teniendo reuniones fijas periódicas. Y eso que usted mencionaba del bajo perfil es parte del trabajo nuestro. Entendemos que tampoco podemos salir a los medios a hacer difusión permanente de un trabajo que no está teniendo el resultado que hubo el martes. Sin embargo, también es un poco frustrante encontrarnos con gente que no sabe que estamos excavando, que nos dice, pero ustedes siguen excavando, yo pensé que ya no estaban trabajando. Y ni siquiera en la pandemia paramos de trabajar. Fuimos todos los días a los predios militares. Y otra pregunta para cerrar esta parte de la entrevista. Cuando tiene lugar un hallazgo, por ejemplo, como del martes, hay un espacio de celebración. Mire la palabra que estoy usando, ¿no? ¿Cómo reaccionan? ¿Qué hacen? Es un subidón de adrenalina, es una emoción muy grande e inmediatamente esa alegría se transforma en tristeza. Entonces es muy contradictorio lo que uno siente en ese momento, porque encontramos lo que estamos buscando todos los días, pero también sabemos que se abre un proceso de mucho dolor para algún familiar cuando reciba esa información y cuando tengamos que explicarle los resultados de la investigación, porque una de las cosas que a mí me llenan más de este trabajo tienen que ver con ser parte desde el principio hasta el final, desde la investigación preliminar, el trabajo en el campo, el hallazgo, el análisis de esos restos, el darle a la familia la noticia, el explicarle lo que encontramos en ese análisis, en restituirlos, en colocarlos en la urna para que se los lleven. Eso es una de las partes más satisfactorias de este trabajo, ¿no? Y también es dolorosa y es a la vez alegre, es muy difícil de explicar, pero sí hay una celebración, sí hay
hay gritos, hay abrazos, hay lágrimas en ese momento del hallazgo. Sí, por eso. Se logra, se consigue lo que se busca, pero al mismo tiempo implica chocar contra la realidad. Para empezar, implica encontrar un muerto. Y después empezar a tirar de esa piola y obtener más información a propósito de cómo fue esa muerte, qué pasó con esa persona antes de morir. Probablemente se puedan detectar datos en esa dirección. Y también cómo fue el enterramiento, porque el enterramiento en sí mismo es un tema, ¿no? Sí, ya desde los primeros momentos en los que empezamos con la recuperación, o más bien dejamos al descubierto los huesos, ya empezamos a interpretar ese contexto y empezamos como a escribir un libro desde el final hacia adelante, ¿no? Bueno, este cuerpo fue depositado en esta fosa de tal y tal manera, con tales características, la persona estaba en tal posición, podemos incluso ver muchas veces si estaba con las manos atadas, podemos llegar a ver ya condiciones de tratamiento de ese cuerpo desde esa última página, ¿no? Y vamos hacia atrás en el libro viendo cuáles fueron esos últimos momentos, cómo fue la muerte y luego cómo fue la vida de esa persona, porque en esos restos óseos hay una historia de vida también, que la vamos descubriendo hacia atrás. Pero sí, desde esos primeros momentos, lo que fue ahora, por ejemplo, martes y miércoles, ya es constatar en ese contexto arqueológico que además es destructivo y que si no lo registramos bien, nadie más lo va a poder ver, ¿no? Entonces, en esa destrucción, para obtener ese producto, ese cuerpo, tenemos que ver qué fue lo que sucedió en ese depósito de los restos. Enseguida retomamos la entrevista con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República, a cargo de la tarea de búsqueda de restos de detenidos desaparecidos, por ejemplo, en el Batallón 14 del Ejército, donde esta semana se produjo este hallazgo. El martes de esta semana se confirmó el hallazgo de restos humanos enterrados en el Batallón 14 del Ejército, lo que marcó un nuevo hito en la búsqueda de detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, una tarea que lleva ya 18 años. ¿Cómo es el trabajo de los antropólogos que están a cargo de estas excavaciones? ¿Cómo lidian con años de frustraciones? ¿Qué perspectivas ven hacia adelante? De eso que estamos conversando con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Hablábamos de los fracasos, de la suma de fracasos, de las frustraciones, y hablábamos de los, entre comillas, éxitos, ¿no? De los momentos de éxitos. De esta semana. Me acercan ahora un video corto que capaz que ponemos en este mismo momento en nuestra emisión en YouTube, que está en Twitter, de Kiana Casalás, que dice: así, llenitos de orgullo, recibimos en Humanidades a nuestra profe Alicia Luciardo, después del gran trabajo que el equipo de antropólogos está haciendo en el Batallón 14, bueno, hasta que aparezcan todas y todos, y se los ve a los alumnos aplaudiendo, ¿no? Y a usted en el centro de la clase recibiendo ese aplauso. Sí, fue muy emocionante y muy sorpresivo, porque fui a dar clase como todos los días. Es verdad que el martes tenía clase y la tuve que suspender por razones obvias, pero ayer, que ya habíamos terminado la recuperación, fui a dar clase y teníamos una invitada especial, que era una genetista de policía científica. En el curso de Antropología Forense tratamos de llevar distintas disciplinas forenses para que se entienda cómo es el trabajo multidisciplinario. Y tocaba la clase de genética forense, y mientras estábamos armando el PowerPoint y preparando todo, fue que los alumnos se pusieron de pie y empezaron a aplaudir, y bueno, me sorprendieron de esa manera tan linda, la verdad, muy satisfactorio. ¿Pudieron reponerse? Sí, pudimos reponernos. Bueno, vayamos a la noticia de esta semana. Los restos que se encontraron estaban a unos 90 metros de donde se hallaron los de Julio Castro y Ricardo Blanco hace poco más de 10 años, ¿no? Sí, los restos de Ricardo Blanco fueron los de 2012 y de Maestro Castro 2011. Esa zona ya había sido relevada, además. Entonces, ¿cómo fue posible esto? ¿Qué grado de precisión tienen que tener en la tarea?
Esto es parte de este cambio, digamos, de metodología que estábamos hablando hace un ratito. Siendo que nuestro escenario de búsqueda tiene que ver con enterramientos únicos, no tenemos hasta ahora, al igual que la operación Zanahoria, que no está todavía confirmada, tampoco que hayan enterramientos múltiples o fosas comunes. Hasta ahora el escenario es el mismo, enterramientos únicos y primarios. Entonces, eso es lo que hace que sea muy importante excavar sin dejar testigos, sin dejar entre trinchera y trinchera esas paredes de tierra que se utilizan en arqueología para poder ver la estratigrafía. En fin, nosotros pensando en la posibilidad de la operación Zanahoria, justamente es que trabajamos sistemáticamente sin dejar testigos, trinchera al lado de trinchera, y con también un cambio en lo que es el registro arqueológico. Ahora lo llevamos con un sistema de georreferenciación por el cual posicionamos cada una de esas trincheras en el mapa y podemos a través del software saber en cada una de esas trincheras a qué profundidad se excavó, cómo era el perfil estratigráfico. Hay un registro de cada una de esas trincheras en papel y en el software. Y eso nos permite saber si hay algún pedacito de terreno, por poco que sea, que no se había excavado anteriormente y que vale la pena volver sobre él. ¿Y ese fue este caso? Ese fue este caso. Pero, y ese fue el caso de Bleyer también. La pregunta que seguramente se hacen algunos oyentes es: ¿ustedes recibieron algún dato especial? O sea, ¿ustedes decidieron volver a ese lugar o esa zona por algún dato particular? No hubo ningún dato en particular. Esta zona, esta cautela que estamos trabajando desde el año 2020, tiene que ver con colocar en un plano todas las excavaciones anteriores y ver que teníamos distintas zonas que habían sido en algunos casos exhaustivas, pero con límites que no comprendíamos por qué el límite iba hasta ahí y no había seguido adelante, y que había espacios entre esas excavaciones que no se habían abordado. Entonces quisimos para empezar, unir esos tres grandes lugares. Después nos dimos cuenta que no solo había que unirlos, sino que había que abordar todo lo que era el monte. En la foto aérea que tenemos del año 78, está el monte en el batallón 14, que entendemos que un enterramiento clandestino se hace en un lugar lo más oculto posible. Entonces no se hace en un camino, no se hace a simple vista de quienes están circulando en el predio. Entonces el monte, que además es señalado por los testimonios, es de mucho interés. Decidimos en conjunto con la Institución Nacional de Derechos Humanos, pedir esta cautela muy grande. El fiscal Ricardo Percivale dio lugar a ese pedido y nos posibilitó entonces poder abarcar no solo esas tres excavaciones anteriores, sino otras pequeñas que habían tenido lugar en el área del monte. Una es la bodega de Vidiela, una antigua construcción que había sido abordado en septiembre del año 2006, que se excavó en base a información que hablaba de enterramientos en el sótano de una construcción. Esta es una de las construcciones del 14. Entonces se había excavado adentro de la construcción y en los alrededores, pero no había sido exhaustiva la excavación. Por eso este enterramiento aparece a 10 metros de la bodega excavada en 2006. ¿No hay dispositivos tecnológicos que les permitan a ustedes detectar huesos sin necesidad de excavar, sin tener que hacer esto que usted está describiendo, ese peinado metro a metro, centímetro a centímetro, excavando? No hay ninguna tecnología o técnica de prospección remota que permita encontrar huesos. Lo que sí hay son algunas tecnologías que permiten o explorar la superficie o explorar el subsuelo. En ambos casos, lo que la tecnología arroja es una anomalía. Si es la exploración de la superficie, nos puede hacer un mapa del paisaje, pudiendo ver lo que se conoce como rasgos negativos y positivos, o sea, depresiones en el terreno o acumulaciones de tierra. Eso nos puede guiar, nos puede brindar información. Por otro lado, las tecnologías que permiten una prospección sin tocar el terreno, pero que nos hable de lo que está pasando por debajo, tienen que ver también con detectar anomalías, que en este caso son o cambios en el magnetismo de los objetos o de repente señales que emite, por ejemplo, un georradar, un pulso hacia el interior hacia el sedimento, y que va a regresar esa señal, y que en el caso de
de encontrarse con un objeto, va a regresar antes a esa antena. Entonces vamos a tener una lectura como si fuera un electrocardiograma, que en realidad es un radargrama, que nos va a estar dando pautas de que hay algo en el subsuelo que es distinto. Pero para saber qué es, hay que excavar. ¿Pero ustedes están usando esos aparatos? Utilizamos georradar mayoritariamente en las construcciones para explorar los pisos antes de romperlos, antes de saber si es necesario romper o dónde habría que romper para buscar esa explicación a la anomalía. En lo que es terreno abierto no usamos georradar, sino que usamos sondas que también buscan esos cambios en el subsuelo para poder orientarnos a dónde excavar. En definitiva, en terreno abierto, si bien marcan una anomalía, nosotros excavamos todo. No solo vamos directo a la anomalía, sino que excavamos todo y después vemos que cuando llegamos a la anomalía a qué responde. Y de hecho hemos encontrado explicaciones, porque hemos encontrado cosas viejas enterradas, a veces una columna de electricidad que está enterrada, a veces pueden ser fragmentos de metal, caños, hay un montón de cosas que marcan anomalías, pero el hueso no marca una anomalía específica. Vayamos a las características de este enterramiento en particular. Usted dijo que responde a un patrón que ya verificaron en otros casos. ¿En qué sentido? Primero es un enterramiento de un único individuo. Después tenemos las características que más o menos se repiten en los distintos predios, que tienen que ver con el recubrimiento con cal de esos cuerpos y en algunos casos el agregado de una losa de material. Eso es un patrón que la cal ha estado siempre, en todos los enterramientos. ¿Para qué? ¿Cuál era la idea? ¿Por qué se colocaba cal en estos enterramientos clandestinos? Bueno, creemos que la cal se colocaba porque lo que provoca la cal sobre el tejido blando es una desfiguración de los rasgos. Y si se coloca sobre las palmas de las manos, evidentemente ya se pierde la posibilidad de una identificación por huellas dactilares y un reconocimiento facial. Entonces, creemos que lo que había allí era un procurar que no se pudiera reconocer a la persona si es que había un hallazgo inmediato o muy cercano al momento de depositación del cuerpo en el terreno. Lo que terminó sucediendo es que con el paso de los años y obviamente la destrucción del tejido blando, quedan solamente los huesos y la cal. Y esa cal lo que ha hecho es favorecer la preservación del material genético que está en los huesos. Y favorece entonces a la hora de extraer ese perfil y tratar de lograr una coincidencia en la base de datos de referencia. Toda una paradoja. Toda una paradoja de lo que se... Bueno, tiene que ver con la época también, ¿no? En esa época ni siquiera soñábamos con el ADN. Pero una paradoja de que la cal haya terminado siendo también, digo, por un lado, obviamente tuvo un efecto dañino, pero al mismo tiempo terminó siendo una ayuda, ¿no? Terminó siendo una ayuda y es además muy fácil de reconocer en el terreno cuando estamos excavando. El enterramiento se realizó a escasa distancia de la superficie, decíamos, ¿no? ¿Cuánto? ¿40? Entre 20 y 40, a los 20 centímetros ya estaban los primeros indicios de un enterramiento. Esto es... ciertamente no es muy frecuente en el escenario de Uruguay, pero sí es lo que responde a una tumba clandestina, que se hace a las apuradas y que normalmente se encuentra a escasos centímetros de la superficie. Sí, yo tendería a pensar lo contrario, que al revés, que si se está tratando de ocultar un cuerpo, se lo hunde, se lo coloca lo más profundo posible. Eso es lo que ocurrió en la mayoría de los casos y nos habla también de esa posibilidad de dedicarle tiempo, herramientas y saber que uno está haciendo un enterramiento en un predio en el que es de uno de alguna manera, ¿no? Entonces se puede permitir que esa tumba clandestina tenga una profundidad que no es habitual. Uno lee los manuales o lee la bibliografía, la tumba clandestina es hecha a las apuradas y es hecha a escasos centímetros. ¿Por qué? Porque el perpetrador normalmente no tiene las posibilidades de planificación de algo tan
tan específico como esto. En cambio acá hay una planificación. Cuando no se puede con lo de la profundidad, probablemente aquí para poder enterrarlo a más profundidad se necesitaba maquinaria pesada, porque ya el terreno tiene poca potencia, poca posibilidad de profundizar más allá de los 50 centímetros, porque está la roca. Pero sí hubo planificación y preparación, porque hay una losa, hay cal, hay llevar portland, hay llevar arena, hay llevar mucha cantidad de cal para aplicarle al cuerpo. El martes de mañana ustedes encontraron apenas algunos restos, ¿no? Sin embargo, a lo largo del día avanzaron mucho más y ahora se puede decir que prácticamente está el esqueleto completo. No tenemos aún el inventario porque no hemos pasado por la fase de rayos X y trabajo con la Junta Médica. Sin embargo, el cotejo en campo nos habla de un esqueleto prácticamente completo. Pasa que estamos hablando de 206 huesos, donde en manos y pies tenemos huesitos muy pequeñitos, que no tenemos todavía la certeza si están todas las falanges, si están todas las piezas dentales, pero es un esqueleto esencialmente completo. Pero hay piezas dentales, por ejemplo. Hay piezas dentales. Ese es un detalle importante. Hay piezas dentales y hay huesos de manos y pies también. Falta seguramente en estas jornadas de exploración del sedimento por tamiz o por zaranda, ubicar lo que falte de este esqueleto. La tarea continúa. Usted acaba de utilizar otros términos. Tamiz, zaranda. O sea, ustedes siguen ahora procesando la tierra de ese lugar. Toda la tierra que está por encima del enterramiento, que está vinculada en contacto con los huesos y que está por debajo, se aparta, se embolsa y se codifica, ¿no? Se retira y se dice, bueno, esta tierra proviene de arriba del enterramiento, o estaba en contacto con la pelvis, o esta es la tierra que estaba en contacto con el cráneo, o esta es la tierra del fondo de la fosa. Eso se codifica, se embolsa, y posteriormente se abre esa bolsa, se pasa por esa zaranda, por ese tamiz. Es como un gran cernidor manual que uno tiene que trabajar con dos compañeros para moverlo y que la tierra pase a través de esa malla metálica y quede sobre la misma aquellos elementos muy pequeños, que muchas veces también son piedras, pero bueno, vamos separando lo que es hueso, de lo que es metal, de lo que es vidrio, de lo que es alambre, cualquier material lo vamos clasificando y eso se va incorporando a lo que ya tenemos en este momento en el laboratorio. Ahora viene la identificación. Ahora viene todo el acondicionamiento del cuerpo, todo el análisis y la identificación. Todo este proceso es con ese objetivo de identificar y también de ver si hay elementos que arrojen información sobre la causa y manera de muerte. ¿Cuándo y cómo es que se envían las muestras de ADN al laboratorio en Argentina? Lo que hacemos es una selección de aquellos huesos o piezas dentales que a criterio de quienes conformamos la Junta Médica serían los mejores representantes de ese esqueleto para obtener ese perfil biológico. Normalmente ya hay huesos que son los que dan los mejores resultados, pero siempre se evalúa la posibilidad de que ese hueso esté dañado o fracturado o que tenga algo de interés y que haya que preservar. Entonces se seleccionan esas piezas, se toma la muestra, la tomamos nosotros y se envía al laboratorio de Córdoba para su extracción de perfil genético y posterior cotejo con las bases de referencia. Ustedes ya lo han dicho, este es un trabajo que en definitiva puede todavía demorar entre 1 mes y 2 meses, ¿no? Sí, a partir de que el laboratorio recibe la muestra, normalmente demora entre 3 y 4 semanas en darnos un resultado. Lo que se produce ahí, en todo caso, es un reporte de match o coincidencia, que se trabaja, una vez que está, a la par con los antropólogos para saber qué posibilidades hay de que ese match esté correcto, si hay alguna inconsistencia en lo que el antropólogo ha hecho en su trabajo de perfil biológico, en las posibilidades de que esa identificación sea correcta, y le proporcionamos a ese laboratorio lo que se denomina la probabilidad a priori para que se pueda generar esa estadística tan deseada del 99,99% de certeza de identificación, porque esto no es identificar a una persona con su propia muestra genética, porque no es el caso como en, no sé, CCI, sino que acá hay que reconstruir la genética a partir de sus familiares. Y lo que tenemos en realidad es una coincidencia de parentesco, que es el 99,99% de que este es el hijo de o el papá de tal muestra de referencia.
Enseguida completamos la entrevista con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Llegamos al final de la entrevista con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. Con ella estamos conversando a partir del hallazgo, hallazgo que se produjo el martes en el Batallón 14 del Ejército, nuevos restos de un desaparecido durante la dictadura militar. Al día siguiente, decía yo, llegó al lugar una delegación del grupo de madres y familiares. Y en esas circunstancias, después de observar el lugar, después de dialogar con ustedes, Elena Zaffaroni decía esto que ya escuchamos más temprano. Como siempre, como las otras veces, siempre es la primera vez. Muy, muy emocionante, muy removedor. La confirmación de que están ahí, no los entregan, de que están ahí, no los exigen, pero están y salen a luz gracias a este equipo espectacular y al trabajo espectacular que van haciendo, de una perseverancia que no tenemos palabras. ¿Cómo fue? ¿Qué tal fue ese encuentro? ¿Cómo le resultaron estas palabras de Elena Zaffaroni? Ese encuentro con las familias el día miércoles, cuando ingresaron, fue removedor. Había un silencio imponente cuando se enfrentaron a la fosa. Siempre es muy difícil preparar el lugar sabiendo que los queremos recibir, porque es una cosa muy importante del trabajo nuestro, que ellos puedan entrar y ver los restos y ver la fosa y ver el lugar, ¿no? Y nos toca siempre mostrarles cosas que son muy dolorosas. En el caso de Bleye, esa barranca del Miguelete, la basura acumulada, el último lugar donde fueron a enterrar el cuerpo, y en este caso también era de difícil acceso, había llovido durante la noche, estaba todo embarrado, y era muy impactante mostrarles el molde de cal del cuerpo, los restos. Y se hizo un silencio, de varios minutos, porque fueron entrando en distintos grupos, y obviamente se conmovieron, hubo llanto, y fue muy difícil romper ese silencio para empezar a contarles, a explicarles y a compartirles cómo habíamos llegado a ese resultado y de a qué se estaban enfrentando, y explicar lo que era ese molde, explicar los restos que faltaban todavía encontrar. Muy, muy, muy duro enfrentar esa situación y ese dolor, esa energía acumulada. Pero bueno, es parte del trabajo, es parte de lo que nos toca hacer. Pero también estuvo el reconocimiento, ¿no? Por supuesto, esos abrazos, las palabras sin duda, pero esos abrazos, esas miradas, estrechar las manos con ellos, son nuestro motorcito también para seguir. ¿Y qué perspectivas ven ustedes ahora? Más allá de lo que todavía falta, el proceso que hay que completar en torno a este hallazgo en particular. El hecho de que hayan aparecido estos restos en ese lugar, por ejemplo, ¿qué puertas abre? En fin, ¿cómo sigue? ¿Cómo es lo inmediato en el trabajo de ustedes? Bueno, lo inmediato es terminar este trabajo en esta fosa, con esta zaranda de sedimentos, y continuar en lo que veníamos planeando. Es decir, no nos cambia nada la planificación que tenemos, que es cubrir esta cautela metro a metro en la búsqueda de estos cuerpos. Obviamente que la cercanía con los otros enterramientos y con la excavación de la bodega nos hace pensar que quizás haya algo muy cercano, porque se repite, en el Batallón 13 ocurren los dos enterramientos a 90 metros, en este caso hay dos enterramientos a 20 metros, que son el de Castro y Ricardo Blanco, que a su vez están a 90 metros de este otro enterramiento. Entonces hay una cercanía en la geografía de estos predios que nos hace pensar que puede ser posible que haya algo más. De todas maneras, el plan continúa como estaba previsto, de cubrir esta cautela, de
de todo este monte, a la par que estamos trabajando en la chacra de Pando, también en ese mismo objetivo de cubrir lo que no se excavó en esa primera instancia de 2005-2006, sin también descuidar algunas otras intervenciones. Hace un par de semanas estuvimos en Rincón del Bonete buscando la posibilidad de un cuerpo que había sido avistado en el año 2009. Entonces, esas pequeñas intervenciones también las hacemos, procuramos, si las condiciones están dadas, como ahora con esta cuestión de la sequía, era el momento para volver a Rincón del Bonete, y lo aprovechamos para ir, y fuimos acompañados de técnicos de la universidad con su tecnología para poder buscar. De manera que el plan estaba ya sobre la mesa, lo vamos a continuar. La información que dé esta identificación en materia de circuito represivo y nos va seguramente a aportar mucha información, y es un poco lo que decía Elena, ¿no? Para nosotros es una constatación de que los cuerpos están, cada uno que aparece no puede ser la excepción de la operación Zanahoria, porque siempre se decía eso, estamos encontrando lo que quedó, lo que en realidad parece no ser así. Pero en el final quiero volver a lo personal, a una pregunta individual a usted, Alicia. ¿Cómo se imagina dentro de 5 años, dentro de 10 años? Sobre todo teniendo en cuenta lo que hemos hablado a lo largo de esta entrevista, que la tarea que ustedes tienen por delante es gigante, ¿no? ¿Usted maneja plazos? No. ¿Maneja proyecciones de resultados? ¿Cómo hace si mira al futuro? No manejo plazos, honestamente no sabemos ni siquiera dónde vamos a estar el año que viene. Nuestras contrataciones siempre han sido muy puntuales, desde contrataciones de un mes que llegamos a tener, con renovaciones muy cortitas, y siempre la noticia de que se terminaba el trabajo en términos de la búsqueda, ¿no? Y ahora que tenemos una cierta estabilidad con contrataciones anuales, con un presupuesto, pero que sabemos que no siempre va a haber recursos tal vez para hacer este trabajo. Si hubiera recursos, quisiéramos creer que en 5 o 10 años ya hubiéramos resuelto este problema. Sin información va a ser muy difícil. ¿Pero usted está dispuesta a seguir? Este es el trabajo que me apasiona, esto es lo que yo quisiera y quiero hacer toda la vida. Quiero aplicar la antropología forense para las personas ausentes, quiero aplicar la antropología forense y la aplico en otro trabajo para los migrantes desaparecidos. Creo que hay muchas aplicaciones. Esta es en la que estamos hace muchos años y no me gustaría dejarla. Si es posible, me gustaría continuar. Hemos conversado esta mañana en perspectiva con Alicia Luciardo, coordinadora del Grupo de Investigación en Antropología Forense de la Facultad de Humanidades de la Universidad de la República. En cualquier momento nos reencontramos, en cualquier momento retomamos el seguimiento de la tarea que usted desarrolla. Muchas gracias. Solo me gustaría agradecerle a mi equipo, porque esto es un trabajo de equipo. Yo estoy acá hoy hablando con todos ustedes, pero este es el trabajo de todo un equipo que está todo el año trabajando, así que mi agradecimiento a todos mis compañeros.